Sí, ahí le puse continuar con la grabación, no te preocupes. Ya, pues, entonces ya tenemos el sistema de ecuaciones definido. Y ahora ya podemos empezar a trabajar, ya tenemos lo más difícil, que es cuando planteamos el sistema de ecuaciones, eh, como trabajarlo de buena forma. Ya tenemos la alternativa A resuelta. Siempre cuando escriban o les pidan un sistema de ecuación, la alternativa A siempre va a ser simplemente para plantearla. Desde la B en adelante van a tener que empezar a desarrollarlo porque así no hay error en cadena y les pueden dar puntitos. Siempre lo hacen de esa forma. Entonces, la alternativa B nos dice cuál es la combinación con menor cantidad total de pastillas. Y para eso hay que definir cuánto vale cada pastilla, obviamente. Para eso, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Lo que hemos venido trabajando todo el semestre, que es hacer Gauss. El algoritmo de Gauss-Jordan nos va a permitir determinar cuánto tiene que valer cada variable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es traspasar el sistema de ecuación a una matriz. Y este sistema de ecuación nos va a quedar como una matriz de 1, 4, 1, 2, 6, 1, 3, 10, 2, y acá 14, 22, 36. Esta es nuestra matriz equivalente. ¿Qué es lo que empezamos a hacer ahora? Empezamos a lo que se llama escalonar la matriz, que es tratar de transformar en una escalera principal a ceros. Lo primero que vamos a hacer es trabajar a nuestro antojo la matriz y vamos a decir que vamos a restar la fila 2 menos 2 veces la fila 1 y a la vez vamos a restar la fila 3 menos 3 veces la fila 1. Cuando hagamos esto nos va a quedar una matriz como la siguiente. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? En el primer paso, recuerden, o antes que el primer paso, recuerden que el algoritmo, o lo que nosotros queremos lograr, es que esta escalera sean ceros. Para lograr que esa escalera sea ceros, nosotros tenemos que trabajar con las matrices. Y el primer paso que nosotros hicimos fue restar la fila 2, que sería, bueno, está en la fila 1, está en la fila 2 y está en la fila 3. Le restamos 2 veces la fila 1. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si restamos la fila 2 menos 2 veces la fila 1, se nos va a saltar un 0 acá. Y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es restar la fila 3 menos 3 veces la fila 1. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos 3 menos 3 veces la fila 1, 3 menos 3 por 1, también se nos hace un 0 acá, que es justamente lo que tenemos como resultado en esta matriz. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Vamos a buscar que lo que nos queda, que es este número, se nos haga 0. Entonces vamos a seguir trabajando la matriz. Le voy a poner una flechita chiquitita. Y bueno, lo que primero vamos a hacer va a ser multiplicar por menos un medio la fila 2. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser la fila 3 menos la fila 2. ¿Sí? Recuerden que eso se puede hacer porque si yo altero una parte de la ecuación, tengo que alterar la parte derecha. Y yo al multiplicarla por menos un medio, estoy dividiendo por 2 toda la fila 2. Eso siempre se puede hacer. Entonces nos va a quedar una matriz resultante de 1, 4, 1, 14, 0, un medio, no, 0, 1, un medio y 3. Y acá nos va a quedar 0, 0, 0, 0. Si se fijan, logramos lo que queríamos, que era formar nuestra escalera de ceros para poder empezar a trabajarlo, pero, pero, podemos hacer que nuestra matriz se trabaje aún más. ¿Por Una qué? pregunta. Dale, dime.
que ahí cuando así fila 3 menos fila 2, como abajo en el menos 2, ¿no ¿Ya? sería menos 2 menos menos 1? O sea, menos 2 menos 1. Porque el Cuando menos 2 hago ya pasaste a 1 al final. menos 2, menos... Ah, ya, te entendí, te entendí. Pero, eh, ya, sí te caché. No, porque yo lo que estoy haciendo es lograr que de alguna forma ese menos 2, que lo estoy restando un menos 2, sea un cero, ¿cierto? Entonces Sí, lo pero ya primero que... el menos 2 de al medio ya es uno principal, entonces como que ya no se puede hacer por menos 2. Eso es lo que decía yo, po, que puedes tener cualquier número es igual a W, y si tú lo divides por 2 o lo multiplicas por un medio, te va a quedar exactamente lo que se le llama un sistema de ecuación equivalente. Yo puedo hacer esto en cualquier momento de la matriz. No es necesario hacerlo cuando lo estoy haciendo yo. Lo puedo hacer al inicio. De hecho, si te acordáis de la primera tutoría que tuvimos, me acuerdo que cuando uno tiene precios, cuando uno está trabajando con precios en el problema, dicen como 50.000 por X más 80.000 por Y es igual a 100.000. ¿Y ahí qué es lo que conviene? Literalmente al tiro borrar los ceros. Borrar 4 ceros acá, 4 ceros acá, 4 ceros acá y 4 ceros acá. Entonces el sistema te va a quedar equivalente, que te va a quedar 5X más 8Y más 10. ¿Cachai? Entonces uno puede trabajar con eso. Uno puede mover a su antojo, porque acá no estoy restándole la fila 2. Estoy solamente multiplicándolo por menos un medio. ¿Cachai? No, 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 Sí, o sea, todavía no, no. sí, eso lo caché, pero al final cuando restáis fila, o sea, restáis la fila 3 con la fila 2, estáis restando al final menos 2 con lo que está arriba, pero ya lo transformaste a un 1. Entonces no quedaría como 0. Te sigo sin cachar. Dale de nuevo, hasta que te pueda responder la pregunta. Ya que así menos un medio por fila 2, ¿Ya? ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces el 1 principal se transforma en 1, o sea, el menos 2 se El, transforma en 1 principal. el menos 2 se transforma en un uno, sí. Sí. Y después abajo poní fila 3 menos fila 2. O sea que hay a ser el menos 2 menos lo que está arriba, que sería el 1. Y ahí no te daría 0. Ya, sí te caché lo que me queréis decir. Ya, ¿sabéis que vamos a ahorrar esto? Sí, te entiendo, pero prefiero no complicarlo más y les voy a decir lo que yo hubiese hecho, porque acá estoy siguiendo la pauta, pero lo que yo hubiese hecho hubiese sido esto, espérenme. Eh, Eso, eso hubiese hecho yo, como para que no se compliquen más. ¿Por qué? Porque también, nuevamente, lo que les expliqué en la primera tutoría, cuando yo tengo una fila igual o equivalente a otra fila, yo puedo darme el gusto de eliminar esa fila. Yo puedo decir, chao con esta. Porque si se fijan, la fila 2 es equivalente a la fila 3. Y me acuerdo que yo les di un ejemplo de que, imagínense que tenemos el caso de 0, 1, 2 y 3. Tenemos una fila así y tenemos en la siguiente fila tenemos un 0, 4, 8 y 12. Si se dan cuenta, acá en este caso, y me sirve también para poder explicarles esto, si se dan cuenta, mi fila 1 es igual a mi fila 2, pero la fila 1 por 4, ¿sí? O es lo mismo que decir, la fila 1 es lo mismo que la fila 2 sí, dividido 4. Cuando pasa esto, es lo mismo que
lo que les estaba explicando, la fila 1 es lo mismo que un cuarto de F2. Cuando pasa eso, recuerden el ejemplo que les acabo de dar, que yo puedo mover mi sistema de ecuación a mi antojo. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Entonces yo puedo llegar y decir que esto es cero. ¿Por qué? Porque yo ya estoy representando en mi sistema de ecuación la fila. No es necesario representarlo dos veces. ¿Por qué? Porque pasa esto. Se te van a cero. Como que tenéis que hacer un paso de más, que es justamente lo que hacen en la solución de la prueba. Hacen un paso de más y acá simplemente tú puedes decir, esto se me va porque es equivalente a la fila 2, que es lo que ustedes simplemente poniendo esto, pueden decir que la fila 3 se les va a cero. Entonces, nuevamente, cuando ustedes tienen que ir viendo cómo a medida que van trabajando la matriz, cómo les quedan las filas. Y si tienen una fila equivalente a otra fila, que equivalencia, recuerden que quiere decir que no es igual, pero es equivalente, o es decir, que la fila 2 es igual a la fila 3 multiplicada por 4 o dividido por 2, entonces ustedes en ese caso pueden decir que cualquiera de esas dos filas que tengan que sean equivalentes se van. ¿Por qué? Porque con la que me quedo ya está representando a esa matriz o sea, perdón, a esa fila en la matriz, que es justamente lo que vamos a hacer acá. Nosotros vamos a decir que nuestra matriz es 1, 4, 1, 14, 0, 1, 1 medio, 3, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque nuestra matriz de la fila 3, o sea, nuestra fila 3 de la matriz, está o se fue a 0. ¿Por qué? Porque son equivalentes con la fila 2. Esta fila 3, fila 2 y fila 1. Nuestra fila 2 es igual a nuestra fila 3, por lo tanto, yo elimino mi fila 3. La elimino. Y ahora sí entiendo, espérate, ahora sí entiendo lo que me quería decir, que igual era como complicarse la vida. Esto de hecho está mal anotado lo que yo hice. Acá es menos 2, menos 1 y menos 6. Pero para dejarlo más simple y trabajar con números que nosotros podemos conocer, lo multiplicó por menos 1 medio. Y por eso le quedó la filita de abajo. O sea, perdón, la matriz de carga. Entonces, acá como que más que operaciones, simplemente simplificó la matriz con cosas que se pueden hacer. Que en este caso es eliminar la fila 3. ¿Por qué? Porque es igual a la fila 2. Y además, por conveniencia, esto es por conveniencia que lo multiplico por menos 1 medio, para poder trabajar con un 1 y con un 3 en vez de con un menos 2 y un menos 6. Entonces es como a la conveniencia de cada uno no va cómo actúa. Y de hecho acá van a, van a seguir haciendo la matriz, van a seguir trabajándola. ¿Por qué? Porque hay que despejar nuevamente la matriz, porque nosotros tenemos un 1, un 4, un 1, un 14, y luego tenemos un 0, un 1, un 1 medio y un 3. Y eso es un sistema de ecuación inicial, no te sirve de nada. Entonces tenemos que seguir trabajándola. Y para seguir trabajándola, la tuvimos que multiplicar por menos 1 medio para que fuera más fácil, o si no nos iban a quedar números gigantes que es complicarse la vida, ¿no? Y de hecho acá, es lo que hacen acá es decir que la fila 1 menos 4 veces la fila 2, y les queda la matriz 1, 0, menos 1, 0, 1, 1 medio, 2 y 3. Y ahí recién está resuelto el sistema de ecuación. Recuerden que eliminamos nuestra fila 3. Por eso acá ya no hay fila 3. Y ahora recién podemos escribir una variable con respecto a otra variable, que va a ser un x menos z es igual a 2. Y nos va a quedar un y más z medios es igual a 3. Entonces nosotros podemos llegar y eh, dejar la solución en función del z, que es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nuestras soluciones, lo acabamos de decir, dependen de z, y ese z puede tomar distintos valores.
Pero yo también les había dicho, también en la primera tutoría para que lo vean, que hay que ver las restricciones. Hay que ver las restricciones. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las restricciones, Z puede tomar los valores de los naturales y el cero. Pero si nosotros vamos y decimos que I es igual a t menos z partido 2, esos son los naturales, no, hay que calcular qué naturales nos puede dar teniendo esa fracción. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en consideración los naturales y el cero acá, y para que pase eso, nos va a significar que z es par y menor o igual que 6. ¿Por qué z es par y menor o igual que 6? Porque, si ustedes se acuerdan, los naturales son desde el 1 hasta el infinito, todos los números enteros desde el 1 hasta el infinito. ¿Sí? Acá le agregamos el 0 además. ¿Qué es lo que pasa? Que i entonces no puede ser negativo. Negativo. Por lo tanto, i tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué con el igual? Porque son los naturales y el 0. Entonces decimos que 3 menos z medios tiene que ser menor o igual a 0. Se puso al revés. Ahí. Por lo tanto, si despejamos, nos va a quedar que z medios tiene que ser menor o igual a 3, y por lo tanto que z tiene que ser menor o igual a 6. Z tiene que ser menor o igual a 6. Pero del menor o igual a 6, solo nos van a servir 4 números. No nos va a servir el, el 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a las restricciones. Lo voy a poner en verdecito. Y las restricciones son los naturales. Son los naturales, son los naturales. Los naturales son los números enteros positivos desde el 1 hasta el infinito. Y como el problema nos dice, también incluimos el 0. Por lo tanto, lo voy a poner en chiquitito acá para no desviarme de la página. Nos van a servir, o ya, vamos a anotarlos todos. Vamos a anotar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y a eso hay que darle la restricción de que son naturales y el 0. Por lo tanto, el 0 puede ser, sí. El 1 puede ser, sí. El 2, no, mentira, el 1 no puede ser. ¿Por qué? Porque si yo divido 1 dividido 2, no me da un número natural. En eso hay que fijarse. Como está dividiendo un 2, hay que fijarnos en el número que nos tiene que dar un natural. Por lo tanto, el 1 lo eliminamos. El 3 tampoco nos sirve, 3 dividido 2 tampoco nos da un natural. El 4 sí nos sirve, el 5 no nos da un natural. Entonces ya nos vamos a quedar simplemente con 4 valores posibles de los 6 que empezamos, que va a ser el 0, el 2, el 4 y el 6. Y con eso ahí recién podemos armar nuestros valores dados. Y nosotros habíamos quedado en que x menos z era igual a 2 y que y más z medio era igual a 3 y que z podía valer 0, 2, 4 o 6. Por lo tanto, hay que armar 4 soluciones posibles con las 4 soluciones que nos daban. Si x valiera 0, o sea, perdón, si z valiera 0, x valdría 2. Y si z valiera 0, y valdría 3. Entonces la primera solución es 2, 3, 0. Si z valiera 2, pasaría sumando, x valdría 4. Si z valiera 2, y valdría 2. Y acá acabamos de decir que vale 2. Acá lo mismo, simplemente reemplazar con los valores que nosotros tenemos. 0, 6.
Ustedes la pueden dejar como matrices o lo pueden dejar escrito lindo como x1 y 1, z1 y le ponen 2, 3, 0 y lo mismo con x2 y 2, z2. Es lo mismo. Entonces, nuevamente, acá, igual que el problema que hicimos en la tutoría 1, hay que ver las restricciones y las restricciones sirven para algo. Que en este caso la restricción nos sirvió para determinar que el 1, el 3 y el 5 no nos servían como valores para z. Y que además z tenía que valer, tenía que ser menor o igual a 6. Para eso nos servía la restricción. Entonces, sí o sí, ustedes apenas empiezan el problema, el paso 1 es definir las x, las y, las z, y el paso 2 es definir en qué rango actúan esas x y z. Que por lo general lo que yo les contaba era que actuaban en los naturales y el cero. Entonces, si se fijan, lo que nos preguntaban, ¿cuál es la combinación con menor cantidad total de pastillas? Nosotros vamos acá y obviamente cada pastilla, cada unidad vale por 1. Entonces simplemente acá hay que contar 2 más 3, a cada 5 un total, a cada 4 más 2 más 2, a cada 8, a cada 6 más 1 más 4, 11, y a cada 8 más 6 da 14. Entonces la combinación que da menor cantidad de pastillas es la combinación 1. Y esa sería nuestra respuesta final. La combinación, y ahí escriben ustedes con x1 igual a 2 y, y 1 igual a 3 y z igual a 0 es la combinación con menor cantidad de pastillas requerida. Y ahí estaría lista la pregunta B. ¿Sí? Entonces acá lo difícil, porque ustedes trabajar la matriz y trabajar el Gauss, lo saben hacer, se lo saben de memoria, ya lo han practicado mucho. Lo que generalmente cuesta es plantear los sistemas de ecuación y después resolver cuando te queda con respecto a otra variable. Que generalmente pasa eso en las pruebas. Generalmente les va a quedar X dependiendo de Z, Y dependiendo de Z. Va a ser muy pocos los casos que usted les dé X, Y y Z con valores al tiro. Generalmente les queda un valor dependiendo de otro valor. Así que eso. ¿Alguna pregunta con respecto a esta? Ya, voy a seguir. Este es el último sistema de ecuación y después nos vamos full límite. Nos dice, determinen los valores de K pertenecientes a los reales para los cuales el siguiente sistema tenga solución única o bien infinitas soluciones. Resuelva para el caso en que el conjunto solución depende de dos parámetros. Ya, eso es importante, hay que tenerlo en consideración. Y bueno, ahí nos presentan la función, por decirlo así, los sistemas de ecuación. Y ahora hay que empezar a trabajar para lo que nos piden, que es que tenga una solución o solución infinita, infinitas soluciones, perdón. Y lo primero que hay que hacer acá, lo primero que hay que hacer acá es escribir nuestro sistema de ecuación como una matriz. Y esto se hace así, hace un 1 menos x, un 1 y un 1, luego un 1, 1, 1 menos, menos k, perdón, ya he dicho x, menos k y 0. Siempre cuando ustedes definan en estos problemas que les pidan infinitas o solución única, siempre tienen que definir la matriz A y abajito, bueno, esto no lo van a poder hacer en iPad, pero si tuvieran un iPad en la prueba lo podrían hacer, la copian así al tiro y le agregan los valores, los resultados, que son acá en este caso el 0, el K, el K cuadrado y el K. Y esa, como yo les había contado, es la matriz ampliada, o en las pautas aparece como matriz AB.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Primer paso siempre es, o bueno, no es no el primer paso, pero yo siempre les digo que al menos anoten que tienen que usar Redshift Frobenius, porque apenas vean esto, tienen que usar Redshift Frobenius, pues no hay nada más que hacer. Este es el único método que le enseñan a Redshift Frobenius. O sea, al tiro hay que empezar a trabajar con eso, y para trabajar con eso hay que escalonar la matriz. Ustedes ya saben perfectamente cómo escalonar una matriz, entonces yo no les voy a dar la lata con eso. Simplemente les diré que, que acá hay dos, o sea, dos filas iguales, entonces se les va a terminar yendo una y que les va a quedar una matriz de 3 por 3 que se las voy a anotar ahora porque no quiero perder tiempo escalonando una matriz. Prefiero que lo hagan ustedes y darles el resultado para que practiquen. Se los voy a anotar bien para que no se confundan. Va a ser un 1, un 1 menos K, un 1, K, 0, K, menos K, K menos 1, 0, 0, K, 3 menos K, K menos 1 al cuadrado y 0, 0, 0, 0. Esa es la matriz escalonada que les va a quedar. Si se fijan, siempre hay que llegar a, como lo dice el nombre, una escalera de ceros. Ustedes cuando ya tengan esto, porque a mí me importa cómo trabajar las restricciones que ahora van a tener y calcular cómo lo tienen que calcular en la prueba, ya pueden empezar a trabajar con los rangos. Recuerden el tip que yo les dije. Siempre anotar al ladito cuál es el rango máximo de la matriz. Y el rango máximo está dado por las filas. En primera instancia, nuestro rango máximo es 4. Pero luego, al escalonar la matriz, nos damos cuenta que la última fila son solo ceros. Por lo tanto, esa fila no vale y nuestro rango máximo ya no son 4, son 3. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo que siempre tenemos que hacer, anotar el teorema. Y recuerden que el teorema de Ricci-Frobenius, para quien tenga solución única, nos dice el rango de A debe ser igual al rango de A ampliada y debe ser igual al número de variables. Nosotros, esto imagínenselo como una ecuación, lo único que conocemos de este valor y de este valor es el número de variables, que es 3, x, y z. Recuérdenlo. O sea, eso ya lo conocemos. Hay que de alguna forma lograr que el rango de A y de A ampliada sea 3. Y nosotros, ¿cómo hacemos eso? Decimos que nuestra fila 3, que es la única que nos puede complicar las cosas, tiene que ser distinta de 0. Vamos a hacerlo paso por paso. Esta fila 3 debe ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque si es distinta de 0, nuestro rango es 3. Si llegas a ser 0, nuestro rango puede ser 2 o 1. Entonces, si nosotros decimos que nuestra fila 3 tiene que ser distinta de 0, es lo mismo que decir que K por 3 menos K tiene que ser distinta de 0 y K por K menos 1 al cuadrado tiene que ser distinta de 0. Si ustedes hacen eso, les va a quedar que K tiene que ser distinto de 0 y K tiene que ser distinto de 3. ¿Por qué? Porque si K toma el valor de 0, se nos hace todo 0. Y si K toma el valor de 3, se nos hace todo 3. Esas son las únicas condiciones. Ah, y el 1 acá también, pero acá no influye mucho el 1.
A ver si influye el 1. No, el 1 no influye. Sí, acá también podrían ponerle un K igual 1, por si acaso. Y un K distinto de 1. Ah, no, no, no. No, acá sí influye, no tiene nada que ver el 1. ¿Por qué? Porque tienen que ver las dos al mismo tiempo. Las dos condiciones que le afecten al mismo tiempo a ambos lados de la ecuación, a usted va a ser la solución. Por ejemplo, si acá ponemos el 1, en esta ecuación, va a ser 1 por 3 menos 1. ¿Y eso es distinto de 0? Sí. Entonces no nos afecta el 1. Nos afecta solo para la ecuación 2. En cambio, si reemplazamos el 0, si va a ser 0 por 3 menos 0, que eso es igual a 0, por lo tanto no nos funciona. Y abajo también. Y lo mismo con el 3. ¿Sí? Entonces, para que sea una solución única, y ahí le ponen, para que el rango sea valor, sea Teres, apago el lápiz, para que el rango de A sea igual a 3 y el rango de ampliada sea igual a 3, K tiene que ser distinto de 0 y K tiene que ser distinto de 3. Me quedó una duda con por qué tienen que ser distintos de 3. Sí, o sea, el 0 como que hace que sea 0 a ambos lados, pero el 3 hace que la ecuación sea 0 solo a un lado. Sí, eso mismo estaba pensando mientras lo escribía. Sí, acá también tiene que ser 1. Lo importante sería que no fuera 0 como en la parte donde se cuenta el rango, ¿no? Sí, mira, el 0, acá sí o sí el 0. Y el 3 también. Ya, Y el 1 también, de hecho. Acá les ya, faltó, porque estoy viendo la pauta y como me llevo la pauta, pero acá también les faltó el 1. ya. Porque Entonces, es cuando cualquiera que se vuelve invalide 0. cualquier lado, vale. Sí, exacto. Ya. Gracias. De nada. Y ahora falta lo que vendría siendo las infinitas soluciones, que si ustedes se acuerdan, lo vamos a anotar también. Me gusta anotarlo siempre para que se les quede guardadita. Solución, infinitas soluciones. Infinitas soluciones es el rango de A igual al rango de A ampliado y menor, o en verdad el teorema dice distinto al número de variables, pero siempre recuerden que va a ser menor, por lógica, al número de variables. Nosotros, nuevamente, el único valor que tenemos acá es el 3. Por lo tanto, hay que hacer que el rango de A sea igual al rango de A ampliado, pero que sea distinto de 3. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que tenemos que hacer que el rango sea distinto de 3. O sea, que el rango sea 2. ¿Cómo yo hago eso? Con las negaciones de las soluciones. Si ustedes se acuerdan de la primera tutoría, uno negaba las soluciones y nos daban los valores que podía tomar. Si yo niego la solución, nos va a quedar que K tiene que ser igual a 0, o K tiene que ser igual a 3, o K tiene que ser igual a 1. Recuerden que si yo calculo las infinitas soluciones principio y niego los valores que me va a dar la solución única. Y si yo calculo la solución única y niego eso, me va a dar las infinitas soluciones. Que es justamente lo que hicimos acá. Y ahí simplemente tienen el resultado de la infinita solución. Así no tienen que estar calculando para cada uno. Y se ahorran muchos pasos. Muchos pasos. Entonces, la primera parte que dijimos, K distinto de 0, distinto de 3 y distinto de 1, es para lograr tener solución única. Sí, Ya, gracias. de nada. Sí, sí, acá les faltó un K distinto a una. Ya, ¿qué es lo que les iba a hacer? Ah, les iba a explicar una cosa. Ahora pasamos al límite. Ahora le metemos full al límite, pero quería hacerles un ejercicio, porque no sé si se lo habrán explicado, pero yo creo que sí, obviamente.
y hacer un ejercicio, ya partamos al tiro con, porque los límites yo sé que también los tienen dominados ya. Entonces partamos al tiro con unos como que se ven lateros. Estos están sacados de la guía que todos deberían tener. Así que hay algunos profes que de repente te piden la guía para darte décima. Bueno, acá tiene un ejercicio listo. Se los voy a hacer. Menos 9x. Ya. Si se fijan acá, el primer paso, paso cero, siempre es evaluar el infinito, en este caso, o a lo que tiende x, en la función. Si nosotros hacemos eso, nos va a quedar indeterminado. No es necesario realizarlo, o sea, paso por paso, pero sí es necesario decir que al principio es indeterminado. No le pongo ni igual, póngale que es indeterminado al principio. Entonces hay que empezar a trabajar y a hacerlo entre simplificaciones, por decirlo así. Recuerden que siempre hay que tratar de hacerlo en simplificaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a dividirlo por un x elevado a 11. Recuerden que yo siempre les digo que tienen que tomar el mayor exponente que tengan de la función y multiplicarlo por el 1 conveniente que se llama. El 1 conveniente. El 1 conveniente en este caso va a ser un 1 partido x elevado a 11 dividido en 1 partido x elevado a 11. ¿Ya? ¿Por qué eso es un 1 conveniente? Porque si yo lo multiplico por esto es lo mismo que multiplicarlo por un 1. Entonces a priori es lo mismo, pero en verdad no es lo mismo porque ahora nos va a simplificar muchas cosas. Si se fijan, ya no nos va a quedar un 2x elevado a 11, nos va a quedar un 2 simplemente. Luego abajo nos va a quedar un 2 partido un x4. Al otro lado nos va a quedar un 9 partido en x9. Y luego nos va a quedar un 6 partido en x11. Y va a decir lo mismo como estáis complicando la función, pero no estamos haciendo eso. Recuerden tener confianza en lo que hacen. Como que si uno ve esto y ve la función original, piensa que nos estamos complicando. Le voy a poner simplemente el límite para no demorarnos mucho. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice? Multipliqué por un 1 conveniente. ¿Y cuál es el 1 conveniente? Como yo sé cuál es el 1 conveniente, es tomar nuestro mayor exponente y dividirlo, hacer que ya no exista ese x11 que nos está molestando. Y como que ustedes ven y en verdad sigue existiendo, pero ahora eso nos va a servir. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos el infinito acá abajo, eso sí se puede evaluar. Eso es lo que estamos buscando nosotros, que sea evaluable. Y acá viene el tip, o por qué quería hacer el ejercicio, porque recuerden que si yo digo que el límite cuando x tiende a infinito de una función, y esa función está dividida con otra función, es lo mismo que decir límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido el límite cuando x tiende a infinito de g de x. Sí, eso es por propiedad de los límites. Ustedes siempre van a poder hacer eso. Acá no lo voy a poner con infinito porque no se confunda de la propiedad. Acá tiene que ser un A. ¿Sí? Y en este caso, si se dan cuenta ustedes, el f de x es 2 más 2 partido x4 más 9 partido x9 menos 6 partido x11. Y nuestro g de x es menos 18 más 5x9 menos 9 partido x10. Entonces, de esta forma podemos trabajar un poquito más fácil porque ahora simplemente vamos a hablar el límite de f de x y el límite de g de x por separado. Ya no vamos a empezar como a complicar las cosas. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a poner el límite de x cuando tienda a infinito de f de x y lo vamos a evaluar.
Y vamos evaluándolo. Sería 2, vamos a ir evaluándolo acá abajito, 2 más 2 dividido infinito, eso, esto sería 0. 9 dividido infinito, 0. Menos 6 dividido infinito, 0. Esto es igual a 2. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x es 2. Todavía no está resuelto el problema. Ahora nos queda hacer la parte de abajo. Límite cuando x tiende a infinito de g de x lo voy a hacer así para copiarlo. G de x. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a evaluarlo. Sería menos 18 más 5 dividido infinito, 0. Menos 9 dividido infinito, 0. Esto es igual a menos 18. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de la función g de x es menos 18. Y ahora vamos a la propiedad. Y nosotros habíamos dicho que los límites se tienen que dividir. Por lo tanto, límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido en g de x es lo mismo que decir 2 dividido menos 18. Y eso es lo mismo que decir 1 partido 9 en negativo. Esto yo se los digo de tip porque probablemente me digan todo esto que hicimos acá está de más, porque si nosotros reemplazamos ya estaba listo, pero hay veces que no podemos llegar y reemplazar y hay veces que nos queda una función muy complicada arriba de otra muy complicada y nos conviene hacer esto. Entonces este ejercicio simplemente lo hice para que esa propiedad se la recuerden. Esto ustedes lo pueden hacer en la prueba, no se las van a poner mal, no tengan miedo, es una propiedad de límite, que se la debieron haber pasado. Entonces, si nosotros reemplazamos con el x tendiendo a infinito acá, nos iba a dar lo mismo. Y nos íbamos a saltar todo este paso que yo hice. Este paso que yo hice es simplemente para explicarles la propiedad. Y la propiedad es que yo puedo dividir el límite en dos funciones, que en este caso es una fracción, por eso la dividí en dos funciones, una parte de arriba y una parte de abajo, numerador y denominador, y lo calculan y luego lo dividen. Es lo mismo, para que lo recuerden. ¿Sí? Y ese sería como el ejercicio de límite, porque ya los tengo echados con límite, hemos hecho caleta de ejercicios con límite, hay ejercicios por todos lados. Quiero ver el tema de los gráficos, con los límites en gráfico ahora, porque les van a preguntar uno sí o sí. Y si no les preguntan, ya saben, me lo pueden cobrar, pero yo sé que les van a preguntar eso. Lo tengo clarísimo, entonces ahora les voy a compartir. Deberían estar viéndolo. Si me lo pueden confirmar, por favor. Se ve lo mismo de antes, como tu desarrollo en GoodNotes. Nada Ya. más que. Voy. ¿Y ahora? Ahora sí. Buenísimo. Ya. No sé cómo hacer esto. Ya, sí, ahí sí. Ah, ya está la solución, pues, por eso no quería hacerlo. Ya, igual da lo mismo que la solución, sí, la cuestión es practicar. Bueno, vamos a hacer tres límites. Vamos a hacer el límite tendiendo a 0, tendiendo a 2 y tendiendo a 4. El primero va a ser tendiendo a 0. Siempre hay que analizar los gráficos por ambos lados. Siempre, por la izquierda y por la derecha. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar en el límite que nos están pidiendo, que va a ser el punto 0. Nuestro x, nuestra alternativa o nuestra pregunta A va a ser en el x0. Y vamos a subir hasta que veamos la función actuando sobre el gráfico. Y vamos a decir en dónde viene por la izquierda. ¿El lápiz lo ven cuando yo lo muevo o no? Sí. Ya. Vamos a venir por la izquierda entonces. Y vamos a ver dónde toca en el eje Y. Vamos a ir viendo que viene por la izquierda, viene por la izquierda, viene por la izquierda. Vamos a llegar hasta el punto 0 por la izquierda, recuerden por la izquierda,
Y vamos a hacer una línea, no sé si puedo, sí puedo. Y vamos a hacer una línea para que toquen el eje Y. Vamos a hacer una línea para acá. Luego vamos a hacer lo mismo con otro color. Por la derecha, vamos a hacer lo mismo. Vamos a venir por la derecha, por la derecha, por la derecha, sin tocar, sin tocar. Y vamos a hacer lo mismo. Y si se dan cuenta, estas líneas se sobreponen. Por lo tanto, el límite sí existe y es 1. Si se dan cuenta acá no puedo. Si se dan cuenta, el límite sí existe porque si tocan en el eje, o sea, sí, en el eje Y, en el 1. Vamos a hacerlo con otro límite. Vamos a hacerlo con el X2. O sea, con el X, sí, con el X tendiendo a 2. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a venir por la izquierda primero. Por la izquierda. Hasta llegar al 2. Vamos a primero a hacer una línea en el 2. Siempre hagan una línea vertical. Que va a ser la roja en este caso. Y el morado va a ser por la izquierda. Vamos a ir por la izquierda hasta la llegada a la línea roja. Y si se dan cuenta, sería por acá. Vamos a tirar una línea en diagonal. Y luego vamos a hacerlo con azul. Y vamos a venir por la derecha hasta llegar a la línea roja. Y si se dan cuenta, es acá. Y en este caso, no, el límite no existe. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda es 2. Y el límite por la derecha, perdón, el límite por la derecha es 2 y el límite por la izquierda es 3. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el X tendiendo a 4. Entonces, hagan siempre lo mismo. Ustedes rayen el gráfico nomás. Siempre la línea en vertical del X que nos están pidiendo. Línea vertical. Tomamos un color morado. Y vamos por la izquierda. Hasta llegar a la línea roja. Por la izquierda. Llegar a la línea roja. Y dibujamos. Luego vamos lo mismo con la línea azul. Por la derecha. Y dibujamos. Y en este caso es el mismo valor, que es 4. Por lo tanto, el límite cuando X tiende a 4 de la función que nos están dando es 4. Si existe. Así es como ven los gráficos en las pruebas. ¿Sí? Lo van a usar sí o sí, para que se acuerden. ¿Te Ya, puedo hacer una pregunta? dime. En el 1 cuando tiende a 0, ¿da lo mismo que la imagen sea 2? En el 1 cuando tiende a 0. Ah, sí. Sí. Buena pregunta, muy buena pregunta. No sé cómo decirles que no pesquen eso sin decirles literalmente que no lo pesquen. Em, Hagan como que no existe. ¿Por qué? Porque a nosotros nos preocupa toda la función. Los gráficos siempre se miran por la izquierda y por la derecha. Entonces, aunque haya un puntito acá negro o un puntito acá blanco, a nosotros siempre lo que nos va a preocupar es cómo viene la función en ese lado. ¿Por qué es lo que nos va a preocupar eso? Porque el límite, como definición, onda, coloquialmente hablando, es literalmente límite, onda, no toca nunca un punto. Entonces da lo mismo si ese punto sea blanco o sea negro, no lo va a tocar. A nosotros lo que nos importa es cómo ese límite, cuánto se acerca. Y cuánto se acerca, da lo mismo si es blanco o negro el punto, hay que ver cómo viene la función desde la izquierda y desde la derecha. Entonces da lo mismo si es blanco o negro el punto, no influye. Ya, muchas gracias. De nada, Pregunta, pero dime. si tuviéramos un gráfico así y nos preguntan por la continuidad de la función en el punto 2, ahí sí habría que considerarlo, ¿no? Porque se Exacto, evalúa el límite y también la función. sí, Ya, sí. gracias. Ah, ya, espérense. Les voy a hacer eso. ¿Quieren que les haga un ejercicio de continuidad? Lo hago muy rápido. Lo hago muy rápido. Pero sin gráficos. Lo hago muy rápido. Espérate que acá lo tengo. Ya, sí.
Les voy a compartir. Lo hago rapidito para que lo tengan, para que practiquen también el ejercicio. Ya, esta es una función por parte. Ustedes siempre les van a preguntar, si es que les preguntan continuidad, va a ser una función por parte. ¿Sí? Entonces, la función por parte va a ser la siguiente, va a ser un f de x y va a ser x4 menos 1 partido x menos 1 más 1 cuando x es menor a 1 y va a actuar como x cuadrado menos cx más 2 cuando x es mayor o igual a 1. ¿Ya? Y acá nos preguntan cuánto tiene que valer c para que sea continua f de x en todos los reales. Se me había olvidado que tenía el ejercicio listo para hacérselo. Ya. ¿Cuánto tiene que valer c para que sea continua en todos los reales? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá ustedes? Nuevamente, como ya les expliqué en la ayudantía pasada, o sea, en la ayudantía pasada, la tutoría pasada, la función por partes es una función que hay que analizarla por la izquierda y por la derecha. ¿Por qué? Porque nos están dando implícitamente la orden de hacerlo así. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es definir un límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y esa función va a actuar en el x menos 1 partido x menos 1, o sea, aquí elevado a 4 menos 1 partido en x menos 1 más 1, y luego la función cuando actúe en x tendiendo a 1 por la derecha, que va a valer x cuadrado menos cx más 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, reescribí la función como límites. Es lo único que hice. Y para calcular esto, nosotros tenemos que decir que le voy a definir porque ya se nos hizo tarde, como una estrellita y como una carita feliz. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Que para que C sea continua, perdón, ahora sí, para que f de x sea continua en todos los reales, C debe calcularse como estrellita es igual a carita feliz. ¿Por qué? Vamos a eliminar la última parte para que no se compliquen. ¿Por qué? Porque si yo le doy un valor a C, no necesariamente los límites son iguales. ¿Y qué pasa cuando los límites no son iguales? La función no es continua. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo al decir que estrellita es igual a la carita feliz, es que nuestros límites son iguales y por tanto la función en ese punto va a ser, continua. Y que sea en ese punto continua, la hace que sea continua en todos los reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que sería este límite. Vamos a calcularlo rapidito para que les sirva también. Y luego vamos a igualarlo a lo que nos tiene que dar. Y si ustedes se dan cuenta, esto lo podemos, para que practiquemos. Esto es una suma por su diferencia. x2 más 1 por x2 menos 1 dividido x menos 1 menos 1 más 1, perdón. Luego, dentro de una suma por su diferencia y otra suma por su diferencia, hay un x más 1 y un x menos 1. Y acá nuevamente se repite el x menos 1. Se nos van. Acá me falta agregar un 1. Y es simplemente evaluarlo. Entonces el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de x cuadrado más 1, x más 1 y más 1. Y eso al evaluarlo les va a quedar que es 5. ¿Sí?
Si lo calculan en 5, es fácil de calcular al ojo. Ya tenemos el valor que nos tiene que dar. Entonces, ahora vamos a calcular el límite 2, el de la carita feliz. Bueno, este va a ser el estrellita. Ahora vamos a calcular el de la carita feliz. Y el de la carita feliz es más fácil, porque no tiene ninguna cosa que nos indetermine la función. Entonces es simplemente tomar un valor de x tendiendo a 1 por la derecha y vamos a llegar a que el límite es... vamos a reemplazar con el 1, un 1 al cuadrado, menos c por 1, más 2. Tiene que ser, todavía no le vamos a poner nada. Y esto les va a dar que es un 1 al cuadrado menos, perdón, les va a quedar menos c más 3. Ese es el límite de x tendiendo a 1 por la derecha de f de x. Pero nosotros habíamos dicho que para que sea continuo en todos los reales, tiene que el límite cuando x tienda a 1 por la derecha, tiene que ser igual al límite cuando x tienda a 1 por la izquierda. El límite cuando x tienda a 1 por la derecha, lo tenemos, vale c menos c más 3. Y el límite cuando x tienda a 1 por la izquierda, lo tenemos, vale 5. Y simplemente hay que despejar acá, y si nosotros despejamos, les va a quedar que c debe valer menos 2. Por lo tanto, ustedes anotan ahí, c debe valer menos 2 para que f de x sea continua en todos los reales. ¿Sí? Y bueno, ahí pueden anotar de nuevo, pueden reescribir la función por parte y anotar, ya no anotar la c, anotar el x cuadrado menos 2 por x más 2. Y arriba la misma, pues x4 menos 1 partido en x menos 1 más 1. Esto cuando x es menor a 1 y esto cuando x es mayor o igual a 1. Y ahí estaría. Entonces, cuando les pidan que sea continua, deben igualar los dos límites, acuérdense, por la izquierda y por la derecha. Y calcularlo. Siempre les va a dar un límite, un número, y ese número que les dé, en este caso nos dio 5, lo igualan a la variable que les va a quedar. Siempre les va a quedar menos c más algo, menos c por algo, y van a poder despejar esa letra c. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Buenísimo. Eso era. Ya. Terminamos por hoy entonces. Cualquier duda me la mandan por WhatsApp y se la respondo. Que les vaya bien. Muchas gracias, te pasaste. Chau, chau. Chao.